se ve que está, pues ya en los productos, adicionado ese bromo o agregado ese bromo. El B, ¿qué tipo de reacción química es? Eliminación. Siempre que en el lado de los productos tengamos un compuesto que tenga un doble o un triple enlace, entonces estamos hablando de una reacción de eliminación. ¿Y el C? Es una sustitución. ¿Quién sustituye a quién ahí? Solo, sin dar tanto detalle. ¿Quién sustituye a quién? ¿Cómo sabe usted que es una sustitución? ¿Quién reemplazó o sustituyó a quién? El bromo del ácido sustituye al OH del alcohol, ¿no? Entonces es una reacción de sustitución. El bromo reemplaza o sustituye al OH, se forma pues ahí otro compuesto. ¿Y el D? Adición. A ese alqueno se le adicionó hidrógeno, ¿no? Entonces es una adición. ¿Y el E? Es una sustitución. ¿Quién sustituye a quién? El CN, el ciano sustituye al bromo. Sustitución. ¿Y el F? Una eliminación. ¿Y el G? Es una adición. El último es una adición, ¿no? Entonces, tipos de reacciones químicas. Reacciones de sustitución, eliminación y adición. Cada una tiene sus características particulares y yo soy clara. Yo no le voy a preguntar, defina qué es una reacción de adición, no. Sino que más o menos en un ejercicio y luego, si usted se sabe la definición, porque a veces, miren, es imposible y dependerá de cada uno. Yo les dije la vez pasada, yo soy malísima memorizando, malísima. No me pregunten la cabecera ni la capital de cualquier, no, lo más frecuente, pero no me pregunten ahí que a uno le hacen, bueno, por lo menos en mis tiempos nos hacían aprendernos y recitarla, estaba en el país y usted tenía que escribir la capital o decirla, la capital, malísimo, me iba a requete mal. Pero si usted se sabe la definición, tampoco no de memoria, pero la comprende, sustituir, reemplaza una cosa por otra, eliminar es esto y esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a poder aprenderse más rápido o comprender qué es lo que ocurre en las reacciones. En este parcial solo son 3 compuestos, pero en el segundo son 8 compuestos diferentes, con cada una con sus reacciones, etc. Entonces, debe comprender la terminología. ¿Para qué? Para poder comprender a lo que vamos ya pronto, que son las reacciones, ¿no? Si yo sé que es una adición, tengo que romper el doble enlace o el triple enlace, etc. Las reacciones de sustitución, lo mencionamos, son las reacciones características de los alcanos. Las reacciones de eliminación, es decir, esas que forman dobles o triples enlaces en su estructura, son las reacciones características para preparar, fabricar, sintetizar alquenos y alquinos. Y las reacciones de adición, como tal, son en las que participan alquenos y alquinos y otros compuestos, ¿no? Ahorita porque estamos viendo eso. Entonces tienen que tenerlo claro. Dijimos en un inicio que para que puedan ocurrir estas reacciones orgánicas deben romperse enlaces covalentes en el lado de los reactivos y formarse enlaces covalentes en el lado de los productos. La ruptura de enlaces covalentes puede ocurrir de 2 tipos: ruptura homolítica y ruptura heterolítica. ¿Qué significa el prefijo homo? Igual. ¿Y hetero? Diferente. Entonces, igual ustedes lo tienen por ahí. L puede ser cualquier elemento, ¿no? La C es el carbono. En la ruptura homolítica, que es la primera, dijimos que el prefijo homo significa igual. En el prefijo homo, los electrones enlazantes, es decir, los que forman el enlace covalente, se dividen por igual entre los átomos que se separan. Es decir, el carbono había aportado un electrón, el átomo L es su electrón, y al momento de separarse, cada uno se va con su electrón. ¿Sí? Como espero que todo el mundo salga del aula. Si usted venía con 4 lápices, salga con 4 lápices, no con 3 ni con 5, ¿no?
cada quien con lo suyo. Entonces, ruptura homolítica, los electrones enlazantes, es decir, los que forman ese enlace covalente, se dividen por igual entre los átomos que se separan. Cada quien se lleva lo suyo, ¿sí? O como cuando se pelean con el novio, que ya dejan de tener el peluche por la plasta, que tenemos otro novio. Cada quien se va con lo suyo. A diferencia de la ruptura heterolítica, que podría ocurrir a este nivel o a este nivel. Hetero, diferente. Los electrones enlazantes se dividen en forma desigual entre los átomos que se separan. A este nivel se rompe el enlace covalente y el carbono le dice, ok, te vas a ir, pero me dejas el electrón. Queda con un electrón más en su estructura. Pero a este nivel, él se va y le lleva su electrón, como los ladrones, ¿verdad? Que pasan corriendo y nos dejaron sin celular. Nos quedamos sin nada. Entonces, en este caso, el carbono queda con un electrón menos en su estructura. A esos carbonos que tienen el electrón que les corresponde, un electrón más en su estructura o un electrón menos en su estructura, se les conoce como intermediarios de reacción. Intermediarios de reacción. Estoy viendo esa planta, si es de verdad. Se va a morir porque donde hay plantas y estoy yo. A mí todas las plantas me regalaron un cactus y se murió. Le dije a la chica del aseo, me la cuida y también la dejó morir. Ok. A esos carbonos con carga, sin carga o con el electrón que le corresponde, o con electrones más o menos en su estructura, se les conoce como intermediarios de reacción. ¿Qué son intermediarios de reacción? Son especies, y ahí ustedes lo tienen, inestables, dice, de corta duración, y que pueden ser tres: carbocationes, carbaniones y radicales libres. Un intermediario de reacción es lo que, tal y como su nombre lo dice, son esos intermedios entre que se forma el reactivo y el producto. Realmente cuando uno escribe una ecuación química, usted escribe son los reactivos, hace la flechita o catalizadores o como sea y escribe los productos. Pero entre eso siempre ocurre algo. Que nosotros lo vemos en el laboratorio, no se ve nada. Usted solo veía, cambio de color. Pero bueno, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y qué es lo que ocurre, ¿no? Lo más cercano a eso, y eso lo van a ver ustedes un poquito más adelante, cuando hablen, por ejemplo, de cómo actúan las enzimas, los tipos de enzimas, cómo se unen a ese sustrato, y entonces se forma, generalmente lo dice toda la teoría, un complejo enzima-sustrato, y entonces queda intermedio y luego el producto. Y luego ustedes van a estudiar cómo se libera esa enzima de ese sustrato para formar el producto, etcétera, ¿no? Pero generalmente en química uno simplemente escribe reactivos y productos, pero hay intermediarios, o hay productos que se van formando para que llegue a ese producto final, ¿no? Y eso solo puede manifestarse mediante una ecuación. Esos intermediarios de reacción, que dijimos que son carbocatión, carbanión y radical libre, se forman pues por la ruptura de enlaces covalentes. Este carbono, ¿qué carga tiene si tiene un electrón más en su estructura? Vamos a ver. Los protones, que son las partículas subatómicas que tienen carga positiva, y los neutrones, dijimos que se encuentran en el núcleo del átomo. Y los electrones, si ustedes se recuerdan, teoría atómica, se encuentran fuera del núcleo, ubicados en niveles de energía, ¿recuerdan? Y así que como van a ir ordenando los elementos en la tabla periódica. Un elemento solo, sin combinar con otro, es decir, así como cuando yo salgo de mi oficina y vengo solita, tiene la misma cantidad de protones, voy a poner un número cualquiera, y la misma cantidad de electrones, es decir, tiene 4 protones y tiene 4 electrones. Si yo sumo algebraicamente, electrones tienen carga negativa, protones. Si yo sumo algebraicamente esto, los 4 protones son de carga positiva y los 4 electrones son de carga negativa. Si yo sumo algebraicamente esto, ¿cuánto me da? 0. Más 4 menos 4, 0. Es decir, un elemento solo sin combinar con otro siempre tiene carga 0. Que tiene la misma cantidad de protones y electrones. ¿Sí lo recuerdan, no? Pero ¿qué ocurre cuando hay elementos
que ocurre en los iones que pierden o ganan electrones. Si ustedes recuerdan en química 1, esos elementos que generalmente tienen la capacidad de andar con un electrón menos en su estructura se conocen como. ¿Cómo se conocen? Los de carga positiva, ¿cómo se conocen? Catión y anión. O sea, no en vano es que ustedes ven teoría atómica de Dalton, ¿no? Todo, recuerden que todo es por transferencia de electrones, todo, y lo tienen que tener claro, que los electrones son negativos. Que esto es química orgánica, pero luego ocurre a nivel biológico, ¿no? Y dependiendo de las cargas, así entran las moléculas a través de la membrana o no, salen positivos, entran positivos, salen negativos, para que haya un equilibrio en la célula. Ok, los elementos solitos, sin combinarse con otros, siempre tienen carga cero. Los elementos, y no estoy hablando del carbono ahora, pero estamos aquí en el ejemplo, los elementos en general que tienen electrones menos en su estructura, voy a hablar del último. ¿Qué ocurriría si este tiene 4 protones y 4 electrones? Dijimos que tiene carga cero. Pero ¿qué hubiese ocurrido si este elemento tiene 4 protones, pero pierde un electrón? Es decir, ya tiene 3 electrones, ya no 4. ¿Qué carga va a predominar? Si yo sumo más 4 menos 3, ¿cuánto es? Más 1, ¿sí o no? Más 4, hasta en el celular se puede. Más 4 menos 3, ¿cuánto nos da? Más 1. Es decir, tiene un electrón menos en su estructura. ¿Qué partícula subatómica va a predominar en el átomo? La positiva, por eso tiene carga positiva, ¿no? Pero ¿qué ocurre si tenía 4 protones, pero tiene un electrón más en su estructura? ¿Qué carga va a tener ese compuesto? Más 4 menos 5, ¿qué carga va a tener? Negativo 1, ¿sí o no? ¿Qué hay más en el, como que yo tengo un electrón más aquí? ¿Qué va a predominar? ¿Los protones o los electrones? Los electrones tienen más. Entonces, hay elementos, que fue lo que vieron ustedes, que tienen la capacidad de andar con un electrón menos en su estructura. Generalmente son los metales, que se comportan como cationes, tienen la capacidad de ceder electrones. Pero los no metales, los halógenos, azufre, oxígeno, entre otros, tienen la capacidad de ¿qué? De andar como con un electrón más en su estructura, como que agregue un libro más en su mochila. Entonces, anda más peso, andan más cargas negativas. Y esos son los que se comportan como aniones. Tienen un electrón más en su estructura y por eso tienen carga negativa. Vamos ahora aquí. ¿Qué carga? Así comenzamos. ¿Qué carga tendría este carbono? Si además de sus 4 electrones, cuando despachó al átomo L, tiene un electrón más en su estructura. ¿Qué carga va a tener ese carbono? Este carbono, ¿qué carga tendría? Si tiene un electrón más en su estructura, ¿qué carga va a tener? Negativa. ¿Sí? Y este tenía sus 4 electrones, pero L, como ladrón, se llevó su electrón, tiene un electrón menos en su estructura. ¿Qué carga va a predominar? La positiva. Tiene un electrón menos en su estructura. Y este que tiene el electrón que le corresponde, ¿qué carga tendría? Neutra, 0. ¿Sí? Todo, tienen que tenerlo claro, todo redunda en cantidad de electrones en un compuesto. Los compuestos, elementos, voy a decir, que tienen más electrones en su estructura, generalmente se van a comportar con carga negativa. Y los que tienen menos electrones en su estructura, se comportan con carga positiva. Y los que tienen lo que le corresponde, carga neutra, ¿no? Es así que existen 3 tipos de intermediarios de reacción: carbocatión, carbanión y radical libre. Es el único que no se tendrían que saber. Carbocatión, carbono con carga positiva, ¿sí? Porque tiene un electrón menos en su estructura. Son intermediarios de reacción, especies que ocurren en 5 segundos, ¿no? Para que puedan formarse los compuestos, ya los productos finales. Carbanión, carbono con carga negativa, porque tiene un electrón más en su estructura. Y radical libre es un carbono con un electrón sin compartir, esperando pues compartir con alguien ese electrón, con otro elemento. Y ustedes han escuchado por ahí en la publicidad
porque es bastante común. Bebe vitamina E. Inhibe la formación de radicales libres. Lo ideal sería que cada carbono pues tenga o comparta sus electrones, porque pues hay teorías, y eso ustedes lo van a leer en su momento, o pues deberían de irlo haciendo. Yo siempre les digo, cuando uno viene, yo vengo de San Pedro, me vine a estudiar aquí, antes el área de la salud solo existía aquí, en Tegucigalpa, hace muchos años, 30 años, y me vine a estudiar aquí me quedé. Pero cuando uno viene de otro lado a estudiar, y cuando uno regresa a su colonia, a su pueblo, más cuando uno es de pueblo, dice, allá viene la hija de doña Norma, que estudia ahí en Tegucigalpa, y piensan que usted sabe hasta de mecánica de hormigas, no sé, de todo. Y entonces, en la publicidad, yo les cuento esto porque siempre tienen, no me toca ahorita, tienen que ir actualizándose, leyendo, vuelvo a repetir, porque a veces hasta le preguntan de, explícame cálculo, porque ahorita en Tegucigalpa usted de repente lleva cálculo en la universidad, ¿no? Debe recordar y debe leer, ¿por qué? Porque hay en la publicidad, y les mencionaba, que mencionan mucho, hay teorías de los radicales libres, que cuando se unen muchos forman células cancerígenas, etcétera, ¿no? Y hay algunas vitaminas, etcétera, teorías, ¿verdad? Todavía está en estudio, y pues para que lo vayan leyendo, y de ahí han escuchado el término radicales libres, ¿verdad? Ahora ya saben a qué se refiere. Son átomos, moléculas, con electrones sin compartir. Generalmente el carbono busca compartir su electrón con alguien, para evitar tener, porque si no cualquier cosa se pega, ¿no? Si no tiene nadie con compartir. Entonces, 3 tipos de intermediarios dependiendo de la ruptura. Ahora pregunto, que eso sí le voy a preguntar, no le voy a preguntar, defíname qué es un carbocatión. Por ruptura homolítica. Aquí están los 2 tipos de rupturas. Por ruptura homolítica, ¿qué tipo de intermediario de reacción se forma? Por ruptura homolítica, ¿qué tipo de intermediarios de reacción se forman? Radical libre, mire, homolítica. Por ruptura heterolítica, ¿qué tipo de intermediarios de reacción se forman? Heterolítica es esta, ¿no? Estas 2 de abajo. ¿Qué tipo de intermediarios de reacción se forman? ¿Carbanión o carbocato? Carbanión o carbocato. Ruptura homolítica, se forman radicales libres. En la homolítica cada electrón se queda con su electrón, y por ruptura heterolítica se forman carbocatión, heterolítica, carbocatión y carbanión. Nosotros vamos a hablar, aunque no lo vamos a ver a detalle, porque bueno, no van a salir químicos de aquí, pues al que le tocará estudiar esta parte de investigación o se vaya por esa área o por ese rumbo, pues le tocará, ¿no? Nosotros vamos a hablar, aunque no lo vamos a ver, cada reacción, y vuelvo a repetir, hay alguien que se ha dedicado a estudiar, a escribir todas esas ecuaciones que nosotros vemos en el cuaderno o en los libros, y aunque nosotros no lo vamos a ver, existen formas o mecanismos, se conocen cómo reacciona un compuesto, quién interactúa con quién comparte su electrón. Y ustedes en el libro tienen en algunos casos ejemplos donde se explican los mecanismos de acción de las sustancias, ¿no? Y se utilizan flechas y le dicen el electrón va para acá, etc. Nosotros no lo vamos a ver. No vamos a ver mecanismos de acción. Sí ocurren, existen procedimientos que alguien ya ha estudiado para hacerlo, ¿no? Nosotros en general, para cada compuesto del que vamos hablando, ahorita todavía estamos en alcanos, ¿sí? No hemos hablado de alquenos y alquinos, estamos dando generalidades en alcanos. Todo esto, pero es similar, ¿no? Yo les dije que este primer pasaje es medio aburrido porque hay que ver toda la teoría. En cada compuesto que vayamos hablando, y con reacciones terminamos alcanos y luego comenzamos alquenos y alquinos, vamos a ir hablando de reacciones de síntesis, preparación o fabricación de un alcano, es decir, todos esos métodos mediante los cuales yo puedo fabricar, elaborar un alcano como tal, es decir, mi producto va a ser un alcano. Pero también vamos a hablar en los alcanos de las reacciones en las que intervienen, es decir, todas esas pruebas de testeo, un alcano reacciona con oxígeno, sí, son reacciones. Entonces vamos a hablar de dos clases de reacciones en cada compuesto que estudiamos: síntesis, son todos esos métodos para sintetizar, preparar, fabricar un compuesto determinado, y reacciones, todas son reacciones químicas, y reacciones, es decir, cómo reacciona un alqueno y produce un alcohol,
o un dióxido de carbono, etcétera, en cada compuesto. Y es así que vamos a hablar entonces de síntesis de alcanos en este momento y reacciones. Síntesis de alcanos. Y vuelvo a repetir, ustedes tienen ahí en su material ecuaciones generales. Antes, hace muchos años, pues escribíamos eso, copienlo, no. Ahora está ahí y vamos a ir haciendo los ejercicios de una sola vez. Lógicamente, como son ecuaciones generales, pues solo se ven carbonos, los reactivos que pueden haber, entre otros, ¿no? Ok, reacciones de síntesis de alcanos. Y existen otras, estas son las que nosotros vamos a estudiar. Existen otras, pero estas son las que nosotros vamos a ver, ¿no? Reacciones de síntesis de alcanos. Ustedes tienen ahí hidrogenación de alquenos y alquinos. Hidrogenación de alquenos y alquinos. Con solo ver las ecuaciones químicas, ¿qué tipo de reacción química es? Sustitución, eliminación o adición. ¿Ah? Adición, ¿no? Dijimos que siempre que en el lado de los reactivos miráramos que hay dobles o triples enlaces, pues es una reacción de adición. Si la reacción se llama, permítanme, solo para comenzar, creo que solo con esa lo va a dar bien. Hidrogenación de alquenos. A ese alqueno, que es la primera ecuación que tienen ahí, ¿cuántos moles de hidrógeno le adicionan? ¿Cuántos moles de hidrógeno le adicionan a ese alqueno? Pregunto. Ya, solo estoy escribiendo, esto no lo escriben porque ya lo tienen ustedes ahí, solo les quiero... Ustedes tienen esas dos ecuaciones generales ahí. Como son ecuaciones generales, aparecen todos los posibles reactivos que usted puede utilizar como catalizador. Entonces, la primera, hidrogenación de alquenos. Dijimos que ambas son reacciones de adición. Siempre que en el lado de los reactivos hayan dobles o triples enlaces, es una reacción de adición. Y la pregunta fue, ¿cuántos moles de hidrógeno le adiciono al alqueno? ¿Cuántos moles de hidrógeno le adiciono al alquino? Vamos a ver. Generalidades de reacciones o de ecuaciones químicas. ¿Cuántos moles de A hay en la ecuación? ¿Cuántos de B? Uno, cuando no aparece es uno. ¿Cuántos de C? ¿Cuántos de D? ¿Cuántos moles de hidrógeno le adiciono al alqueno? Uno. ¿Hay número aquí? No. ¿Cuántos moles de hidrógeno le adiciono al alquino? Otra pregunta hubiese sido, otra respuesta, si la respuesta hubiera sido 2, si la pregunta les hubiera hecho ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en esta ecuación? Ahí sí son 2, pero moles ¿cuántos hay? 1. Cuando no aparece el número, se sobreentiende que es 1. Entonces, a los alquenos, esa diferencia, y eso ustedes lo tienen que ir viendo, cuando es una reacción de hidrogenación, a los alquenos yo le adiciono 1 mol de hidrógeno, a los alquinos le adiciono 2 moles. Eso representa, 1 mol de hidrógeno representa 2 átomos de hidrógeno, pero 2 moles de hidrógeno representa ¿cuántos átomos de hidrógeno? 4. Aparecen como es una ecuación general los 3 paladio, platino, níquel. Para que puedan adicionarse en este compuesto 2 átomos de hidrógeno, es necesario utilizar un catalizador metálico, que puede ser el paladio, platino, níquel, y el calor, que es el catalizador. Pero ya en los ejercicios reales, usted solo va a agregar paladio y calor, o platino y calor, níquel y calor. No todo, ¿verdad? Usted no va a echar comino y especies, no, si no puede echar todo, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno? Dijimos 1 a un alqueno. ¿Cómo sé yo a dónde voy a agregar o adicionar esos átomos de hidrógeno? Si generalmente los compuestos tienen carbonos en todos lados. ¿Cómo dijimos? Donde está el doble enlace. ¿Por qué? Porque debe romperse el doble enlace, y al romperse ese doble enlace, esos carbonos quedan con disponibilidad de electrones, más el electrón que cada hidrógeno tiene. Vamos trabajando a ver cómo les queda. Vamos a ampliar ya mañana, pero
deja de ser un doble enlace, ¿sí o no? Le queda un enlace sencillo. Y en esos carbonos, en donde antes estaba el doble enlace, usted adiciona o agrega un hidrógeno. Puede escribirlo de esa forma o de forma más condensada, que es lo común. Pero bueno, algunas veces como para demostrar que lo adicionamos se coloca de esa forma. O de esta otra. Es exactamente lo mismo. De un alqueno, porque es una reacción de síntesis de alcanos, de un alqueno, yo preparo, formo, elaboro, fabrico un alcano como producto. ¿Sí? Entonces por eso existe hidrogenación de alquenos e hidrogenación de alquilos, que vamos a terminar mañana. Nos vemos mañana.